Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar a las células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son? ¿Qué funciones fisiológicas cumplen? ¿Y en qué tejidos se localizan? Las células presentadoras de antígeno son células que tienen la capacidad de capturar microorganismos y, por un lado, presentarlos así, o por otro lado, internalizarlos, procesarlos y así mostrárselos a los linfocitos para iniciar la activación de la inmunidad adaptativa, de la inmunidad adquirida. Tenemos 5 tipos distintos de células presentadoras de antígenos con sus diferencias, por supuesto. Por un lado tenemos las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas foliculares. Y luego, por otro lado, tenemos a las células del epitelio tímico, que estas cumplen una función de presentación de antígenos, pero solamente durante el desarrollo de los linfocitos, no como generadoras de acciones, de activaciones de la inmunidad adaptativa. Es una diferencia importante. Pues bien, dentro de las células presentadoras de antígenos tenemos en primer lugar las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno por excelencia, las que más actividad presentadora tienen. Estas células dendríticas reciben su nombre por la morfología de la célula y tienen la peculiaridad de encontrarse tanto en la piel como en el recubrimiento de las mucosas y también en la linfa. Son células que tienen la capacidad de moverse. Una vez han capturado el antígeno en el tejido en el cual el microorganismo ha penetrado, van a moverse para acudir a los órganos linfoides secundarios y van a presentar de forma muy efectiva a los linfocitos T. Por otro lado, tenemos a los macrófagos, que son células también fagocíticas, que procesan y presentan igual que hacen las células dendríticas y se encuentran residentes en los tejidos. Luego veremos ejemplos de la trama reticuloendotelial y estas células, a diferencia de las células dendríticas, no tienen la capacidad de moverse, son células más bien estáticas. Eso sí, presentarán antígenos a todos aquellos linfocitos T y B que tengan la capacidad de extravasarse y acudir a los territorios o bien inflamados o a los territorios por los cuales están ellos haciendo la vigilancia inmunológica. Otras células presentadoras de antígenos son las células foliculares, que son células estáticas, están presentes en los órganos linfoides, en las zonas en las cuales se acumulan principalmente linfocitos B y que éstas se denominan folículos. Las células dendríticas foliculares no fagocitan, presentan antígenos porque los capturan en la superficie de la membrana plasmática y así le dejan interactuar con estos linfocitos B. Y también las células B, los linfocitos B, como ya estudiaremos más adelante, necesitan la cooperación de los linfocitos T helper. ¿Cómo consiguen esta cooperación? Porque las células B activadas, cuando quieren producir anticuerpos, se convierten también en células presentadoras de antígeno, de forma que van a poder interaccionar con estos linfocitos B. No lo vamos a estudiar en este objeto de aprendizaje, lo estudiaremos en otros, en concreto este de las células B. Pues bien, si vamos paso por paso, las células dendríticas, como os he dicho, tienen la capacidad principalmente de fagocitar. Y una vez han fagocitado, estas células dendríticas se convierten, en vez de en células inmaduras, en células en reposo, se convierten en células maduras. Y una de las características más importantes de la célula madura es ni más ni menos que tener la capacidad de moverse, de desplazarse desde los tejidos hasta los órganos linfoides secundarios, principalmente los ganglios linfáticos. ¿Cómo consiguen las células dendríticas fagocitar? Pues ni más ni menos porque tienen receptores para estos patrones moleculares, receptores fagocíticos y receptores también del tipo Toll-like receptor. Las células dendríticas tienen esa morfología en forma de dendrita, de ahí su nombre. Pues bien, las células dendríticas las vamos a tener con dos orígenes distintos. En primer lugar, tenemos unas células dendríticas que vienen de la línea mieloide, en concreto de monocitos, y se denominan células dendríticas mieloides. Y por otro lado, tenemos otras células dendríticas que provienen de linfocitos y se denominan células dendríticas plasmacitoides. A su vez, las células dendríticas especializadas que colonizan nuestra piel se denominan células de Langerhans. La funcionalidad
de los tres tipos distintos también es diferente. De forma que las células plasmacitoides son muy buenas presentadoras de antígenos para fomentar respuestas celulares contra virus, mientras que las células dendríticas de tipo mieloide son muy buenas presentadoras de antígenos para fomentar respuestas mediadas por anticuerpos. Tenemos también células fagocíticas presentadoras de antígeno que pertenecen a la estirpe mononuclear, o lo que es lo mismo, estamos hablando de monocitos en circulación o de macrófagos cuando estamos en los tejidos. La forma del núcleo de los macrófagos es característica, en forma de riñón, y tienen también, por supuesto, vesículas que son, aunque no son muy aparentes en el microscopio, por eso se denominan células mononucleares no granulocíticas, aunque ya os digo, no son aparentes, por supuesto que tienen los granulos, porque son ni más ni menos que los granulos que van a permitir la digestión de los microorganismos que se fagociten. Pues bien, los macrófagos lo vamos a tener también con dos funcionalidades distintas. Por un lado vamos a tener los macrófagos de tipo M1, que son los macrófagos clásicos propiamente dichos, que lo que hacen es actuar contra los microorganismos, y por otro lado tenemos los macrófagos de tipo M2. Estos macrófagos M2 no son antimicroorganismos, sino que son macrófagos que lo que van a hacer es fomentar la capacidad regeneradora de los tejidos. Son macrófagos que van a fagocitar nuestras propias estructuras que están dañadas, de esta forma eliminar todos los detritus, todo el debris celular y favorecer la regeneración de los tejidos, pues por ejemplo, pues tras un proceso isquémico, como puede ser un infarto de miocardio o cualquier daño tisular que os podáis imaginar. Bien, dentro de las células del sistema fagocítico mononuclear, también a granulocitos, y que son residentes en los tejidos, son células estáticas, se describen diversos tipos de macrófagos según sus localizaciones. Las funciones son siempre las mismas, el tipo, la fagocitosis, aunque en algunas circunstancias también pueden tener acciones especializadas. De esta forma, pues tenemos las células de Kupffer, si hablamos de macrófagos que están en el hígado, los macrófagos alveolares en el sistema respiratorio, la microglía cuando hablamos del sistema nervioso central, las células mesangiales en el riñón, los osteoclastos en el hueso. Los osteoclastos participan activamente en la regeneración constante del hueso. Junto con los osteoclastos destruyen hueso, los osteoblastos, que no tienen nada que ver con los macrófagos, construyen el hueso, y eso se hace sin parar en el individuo a lo largo de toda su vida. También tenemos los macrófagos de los sinusoides, que son propios de la pulpa roja del bazo, los macrófagos peritoneales o también macrófagos de la serosa, y que son muy importantes en la cavidad abdominal, y por supuesto, y en términos generales, los macrófagos que están presentes en los tejidos conectivos. Las células dendríticas foliculares, como os he dicho, son presentadoras de antígeno, aunque no fagocitan, no presentan los antígenos tras el procesamiento y la escisión en pequeñas partículas que van a ir al complejo principal de histocompatibilidad, que es lo propio de las células que hemos visto anteriormente. Las células presentadoras de antígeno de tipo dendrítica folicular lo que hacen es tener receptores en su membrana que van a interaccionar con la fracción constante de las inmunoglobulinas o van a interaccionar con el complemento, de forma que todos aquellos microorganismos, todas aquellas toxinas, partículas, componentes que han sido reconocidos por la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa van a poder pegarse a la superficie de la célula folicular, y de esta forma la célula folicular los va a exponer para que los linfocitos B puedan interaccionar con él. Por eso las células dendríticas foliculares se encuentran en los folículos, que son esas regiones especializadas de los ganglios linfoides donde se induce la expansión clonal y la activación de los linfocitos B. Luego, es una diferencia importante. No procesan, presentan pero no procesan en el interior de la célula. Además, otra diferencia muy importante con las dos células que hemos visto anteriormente, presentadoras de antígeno, es que las células dendríticas foliculares no tienen un origen hematopoyético. Se desconoce cuál es su origen, pero parece que está bien claro que su origen no es un origen del resto de las células de la sangre. Y ya para terminar, tenemos a las células del epitelio tímico. En el timo vamos a distinguir por un lado la corteza y la médula. De la misma forma vamos a distinguir también células epiteliales de la corteza
y células epiteliales de la médula. Pues bien, estas células epiteliales no presentan antígenos para activar la respuesta inmunológica, sino que presentan antígenos para generar el pool, el conjunto de linfocitos maduros. Están implicados, por lo tanto, en el desarrollo ontogénico de los linfocitos T. Son necesarios para la generación de linfocitos T maduros, lo cual implica que son linfocitos que van a ser capaces de reconocer el complejo principal de histocompatibilidad de cada uno de los individuos, reconocen nuestras propias células, y por otro lado son linfocitos que no van a ser autorreactivos. Luego las células tímicas, las células epiteliales del timo, lo que van a garantizar es que no se dé la autoinmunidad. En un primer proceso, en la zona de la corteza, se seleccionan los linfocitos T que reconocen al complejo principal de histocompatibilidad, porque un linfocito T que no reconozca el complejo principal de histocompatibilidad va a estar ciego, no va a ser capaz de reconocer ningún antígeno porque no va a reconocer ni más ni menos a la molécula que presenta los antígenos. Luego, en primer lugar, tenemos una selección positiva en las células epiteliales del timo de la corteza. Selección positiva gracias a se reconoce el complejo principal de histocompatibilidad. Estos linfocitos que lo reconocen pasan entonces a la médula y en la médula se va a dar un segundo proceso completamente diferente. Las células epiteliales de la médula lo que hacen es presentar todos los autoantígenos posibles que se pueden dar en un individuo. Todos los autoantígenos que se pueden dar en un individuo, todas las diferentes proteínas que forman parte de nuestra constitución, se expresan en las células de la médula, de forma que los linfocitos que sean capaces de reconocer a nuestras propias proteínas van a ser conducidos hacia la muerte. Resumiendo, en la zona de la corteza, los linfocitos que reconocen a nuestro propio MHC sufren una señal positiva de supervivencia, mientras que en la zona de la médula, los linfocitos que reconocen a nuestras proteínas, a nuestras propias proteínas, sufren una inducción de apoptosis. Bien, esto es todo.